En línea con lo que está pasando en todo el sector trabajador y esta caída de los salarios reales, un eje importante es saber qué va a pasar en el Congreso, donde se definen las principales medidas y donde el gobierno muestra mayor fortaleza en este momento. Por eso estamos en contacto con Federico Milenar, que es periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Él es acreditado en el Congreso de la Nación y aparte un gran amigo. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Fede? ¿Todo bien? Todo en orden. Escúchame, ¿cómo está la situación en el Congreso de la Nación? Primero quiero que me cuentes alguna joyita que hayas visto en la apertura de sesiones, solo porque soy chusma nomás. Joyita, nosotros estábamos, tenemos un conflicto con las autoridades de la Cámara porque nos sacaron del palco histórico de periodistas, que es el que está arriba y atrás de Milei. Exacto. O sea, es el palco donde vos ves de frente todo el Congreso, todo el hemiciclo, y nos mandaron a un palco al costado en el segundo piso. Entonces, digamos, no vemos tan bien como normalmente vemos. Nosotros estábamos arriba y al costado del palco de Caputo, y bueno, Caputo y el Gordo Dan estuvieron toda la sesión gritándole, sobre todo el Gordo Dan, Caputo no gritaba, pero se reía bastante, gritándole a la oposición, chicaneándolos, o sea, creo que en Twitter hubo bastantes videos, yo incluso subí uno, se veían bastantes cruces con la oposición, muy picante todo. Exacto. Che, y de cara al futuro, ¿cómo ves el futuro cercano de la agenda del Congreso? Se ve bastante fortalecido el gobierno en ese aspecto, ¿no? El gobierno consolidó una mayoría, tiene más o menos 131 votos, y va oscilando un poquito más, un poquito menos, pero está muy sólido, y todo parece indicar que por lo menos en el futuro cercano va a poder seguir sacando los proyectos que mande, salvo que mande algo muy, no sé, algo muy polémico o algo que afecte los intereses inmediatos de la oposición. Por ejemplo, la reforma política que anunció Milei en su discurso del domingo incluye una modificación de la forma en que se financian los partidos políticos. Exacto. Y también quiere cambiar el sistema electoral. Ese proyecto ya estaba incluido en la ley bases, y la oposición dialoguista, o sea, el PRO y los radicales en ese momento le dijeron, no, esto ni en pedo porque nos perjudica a nosotros. Claro. Y ahora vuelven a la carga. Hay que ver si el PRO y la UCR están ahora más permeables a lo que piensa el oficialismo, o piensan un poco más en defensa propia y dicen, esto nos va a perjudicar. Bueno, en la apertura de sesiones, Milei coqueteó, no directa, pero sí indirectamente, con una reforma constitucional. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, pero para esas mayorías no creo que llegue tanto. No creo incluso que los aliados lo acompañen en una aventura tan ambiciosa. Pero sí, más que una reforma constitucional, si vos mandás un montón de paquetes de reformas estructurales como prometió Milei, hay que ver después si cumple, sí puede. Él dijo que quiere cambiar el armado institucional de la Argentina, así que sí, en algún punto es bastante ambicioso, y si lo va haciendo por partes y la economía lo acompaña, puede ser que tenga los aliados para lograrlo. Claro. Che, Fede, y 3 puntos o 3 ejes donde se va a discutir próximamente, o sea, ¿cuáles son los principales ejes de discusión que se vienen? Bueno, ya nos dijeron que de todas las reformas que anunció Milei, digamos, no hay ninguna que esté ahora inmediatamente en carpeta, pero de las primeras que se van a venir va a ser la reforma política, porque el gobierno lo considera prioritario eso. Sobre todo, por ejemplo, lo del financiamiento de los partidos políticos, ellos lo que quieren es terminar en algún punto con el financiamiento público y habilitar mucho más el financiamiento, sacar los topes al financiamiento privado. Un esquema. Obviamente que ese juego, imagínate, ¿quiénes pueden aportar más? Las empresas. ¿Y las empresas a quién le van a aportar? ¿Al partido que sacó la reforma laboral, o a los partidos que dicen, si ganamos vamos a volver para atrás con todas esas leyes? Claro. O sea, en algún punto los va a beneficiar, y ahí hay que ver el rol de los gobernadores y de los aliados, va a ser determinante. En la oposición también hay sí, decime. No, en ese punto, digo, es un esquema más parecido a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Con el financiamiento. Ese mismo esquema. Exactamente ese esquema. Che, te iba a preguntar justo por lo que ibas a hablar ahora, que es la oposición. ¿Cómo la ves? La oposición más dura del kirchnerismo, el peronismo en general, pero ¿cómo ves esa oposición? En general desorientados, porque nadie
nadie sabe bien cómo atacar el problema que representa, el problema político que les representa el mileísmo. El peronismo porque no define su interna, no define su conducción y no tiene claro si tiene que hacer como un apoyo crítico como hacen algunos gobernadores, si tiene que ser una oposición totalmente radicalizada como plantea parte del kirchnerismo. Viste que hay una interna entre sería, no sé, camporismo, cristinismo y el peronismo, lo que se llaman los federales, sí. que no, o el masismo también, que no están de acuerdo con esa postura tan de ir al choque siempre. Fíjate que en las últimas votaciones, no sé, por ejemplo, el masismo votó a favor el artículo para bajar la edad de imputabilidad, o cuando se aprobó cuando se ratificó el acuerdo comercial con la Unión Europea, también gran parte de los peronistas que responden a los intereses de algún gobernador de alguna provincia, lo que pusieron primero es, bueno, esto a mi provincia le beneficia y a mí no me importa si Cristina dice que esto es malo o si Cafiero dice que el acuerdo es pésimo, y votaron según los intereses de su provincia. Entonces, eso no se termina de definir, y también el juego de los bloques del medio no está claro. El de Provincias Unidas es evidente que no saben para dónde disparar, que no saben si acompañar al gobierno, porque después les van a terminar ganando en sus propias provincias, por ejemplo, no sé, los cordobeses. No saben si acompañan un poco sí, un poco no, porque también necesitan fondos, pero no tienen clara una estrategia para instalarse como alternativa real. Y bueno, eso lleva a veces también un comportamiento medio oscilante, viste, que a veces apoyan, claro, a veces no apoyan. Sí, la posición de Pichetto aparece muy fuerte estas últimas semanas, ¿no? Bueno, Pichetto creo que pega un giro en parte también por su necesidad de como de acomodarse políticamente para lo que viene en el futuro. Yo creo que no le hace demasiada gracia ir a reunirse con Cristina, pero ve que medio que no le queda otra, que si no está condenado a la extinción. Total. Y hay muchos que comparten ese diagnóstico, que es, bueno, mira, si lo que está enfrente es Milei, la única alternativa que tenemos es nos tenemos que juntar todos y bueno, no sé, después vemos. Sí, incluso... Y que dicen, ese experimento ya salió mal, aprovechemos ahora para definir algunas sí, una línea de cara al año que viene, totalmente. Exacto, porque si nos unimos, ganamos, pero no resolvemos algunas cuestiones básicas, nos puede pasar lo mismo que pasó con el gobierno de Alberto, que no estaba claro para dónde tenía que ir y bueno, terminó en una parálisis de gestión. Exacto. Bueno, pero también tenés cómo se quebró el bloque peronista en el Senado en las últimas, que parece hace 10 millones de años y fue hace una semana y media, ¿viste? Sí, bueno, la lógica de los gobernadores, también mucho de la oposición, muchos lo que señalan, y yo coincido, es que el apoyo a los gobernadores tiene como una fecha de vencimiento. El año que viene ningún gobernador va a seguir apoyando tanto a la Libertad Avanza, porque van a terminar perdiendo en sus territorios, salvo que haya un acuerdo con los libertarios, por ejemplo, no sé, que a Jaldo le prometan, mira, nosotros los libertarios en Tucumán no vamos a competir y te vamos a dejar que vos organizas tu provincia, que sería muy inteligente de parte de los libertarios, pero lo veo poco probable porque hasta ahora siempre mostraron un hambre bastante voraz de ir ganando poder, ir ganando territorio, o sea, no se mostraron demasiado flexibles para los acuerdos políticos. Total, pero bueno, de hecho no pasó en las últimas elecciones, que se veía un poco más debilitado quizás el poder de los libertarios, y sin embargo pusieron candidato en casi todos lados. Sí, bueno, en ese momento te acordás que había la interna entre el carinismo y el caputismo, claro. El caputismo de Santiago, el ala de Santiago, lo que le decíamos, en ese momento me acuerdo que le decíamos el ala política, lo que decían es, si tenemos a los gobernadores que nos votan las leyes que nosotros necesitamos, fijémonos con cuáles podemos hacer un arreglo, y tal vez no es tan importante poner un candidato en Salta si Sáenz no vota todo. Total. No le vayamos a ganar la capital como finalmente después le hicieron, que ganó la actual senadora Orozco. De mis pagos, debo decir. No sirve. Pero bueno, en ese momento se impuso el carinismo, que dijo vamos por todo y competimos en todos lados. En casi todas las provincias pusieron candidatos. Sí, total. Che, te hago una última pregunta y te libero. Quizás un poco sacada de contexto, pero viste que renunció Cunio Libarona. ¿Cómo ves la llegada de Maíquez y en función de todas estas reformas en torno al Código Penal, el Código Civil, etcétera? Bueno, la reforma del Código Penal se viene. Ya lo anunció Milei y ya lo habían dicho igual también en off los funcionarios, y en concreto la designación de Maíquez muestra nuevamente
un avance del ala carinista, del eje Carina y los Menem, Martín y Lule, claro. Y también se rompió como esa regla que funcionaba de el que saca pone, digamos, si sale un funcionario que lo había designado Caputo originalmente, el que lo reponía era Caputo. Claro. Acá esta vez se rompió eso que se venía dando, y sacaron a un caputista, en realidad sacaron a Cuño, que medio que no hacía nada, claro. Pero sacaron a Merio, que era el segundo, exacto, que respondía directamente a Caputo. Esa fue la movida muy fuerte, poner a Viola por Caputo, es claro, cambiar un carinista puro por un caputista puro. Absolutamente. Che, algunas discusiones más que se vengan, que me digas, che, estas tres y cerramos. Bueno, la reforma política, falta la ley de glaciares que se tiene que se postergó, ¿no? En diputados. Se postergó porque los libertarios se dieron cuenta que desde el punto de vista legal estaba un poco flojo el proyecto, porque en algún punto colisiona con algunos tratados internacionales que la Argentina ya firmó, que tiene tratados con rango constitucional. Entonces entendieron que, por ejemplo, si no se hacían las audiencias públicas y si no se hacen algunas modificaciones, después se va a judicializar y va a ser para peor, porque no va a dar esa garantía, esa seguridad jurídica que buscan. Claro. Entonces ya dejaron trascender en off que van a aceptar algunos cambios incluso, y también permitieron que se hagan las audiencias públicas, lo que hace que el debate se prolongue, o sea, no sé, falta más de un mes para que haya sesión. Claro. Así que durante ese mes imagino que van a acomodar todo. Los votos están, porque igual, de vuelta, lo mismo, el peronismo tiene algunos diputados que responden a provincias, que provienen de provincias que se podrían ver beneficiados directamente por esta ley, y que ya están dando señales de que van a avanzar. El Masismo también ya dio señales de que no está tan en contra de este proyecto, así que le sobran votos. Me imagino. Che, Fede, muchísimas gracias por la comunicación, y te voy a seguir molestando. Y un gusto saludarte después de tanto tiempo y escucharte. Sí, hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho que no nos veíamos, no nos seguimos viendo, pero nos escuchamos, está bueno, y te voy a seguir molestando los jueves, así que los jueves dejate un ratito para mí. Dale, perfecto. Nos vemos, Fede, un gusto. Abrazo grande.